Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Después de 10 años de cifras positivas en la economía se ha instalado ahora en el centro del debate político y económico, pero con cifras que empiezan a dar todas en rojo, con una preocupación del gobierno, con un debate interno del gobierno acerca de qué camino seguir para enfrentar este enfriamiento. Tenemos como invitado a Javier de Aedo, economista, un amigo de la casa, un hombre que además de ser muy solvente técnicamente ha ocupado cargos de gobierno en el gobierno blanco, en el Ministerio de Economía, así que ha estado del otro lado del mostrador. Y estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. Muy bien, más adelante del programa vamos a estar con la gente de IEL Sur, que está preparando una investigación sobre la tenencia de armas en manos de civiles. Y más adelante con Marcela Maceda vamos a estar viendo el trabajo de unos jóvenes científicos minuanos. Ahora vamos a ver Los números no mienten y ya venimos. Javier, como para arrancar, así como un paraguas general, ¿a qué estamos asistiendo? La gente ve en los informativos, en los diarios, en los semanarios, que la economía empieza a estar otra vez como un problema, como una preocupación para el gobierno. Se habla de recorte, no se quiere hablar de ajuste, palabra maldita parece, no sé cuál es la diferencia entre un recorte y un ajuste, cuál es el límite, si es un problema político de no pagar costo. ¿Cómo definís esta situación para arrancar? Y es una economía que está en proceso de desaceleración desde hace un año largo, casi 2, con la economía que se viene enfriando, como tú decías al inicio, con un montón de números que coinciden con signo negativo. Confianza del consumidor, expectativas económicas de los empresarios, desempleo. Bueno, yendo a las más relevantes desde el punto de vista del nivel de actividad, pero también las finanzas públicas en rojo y por eso los recortes o el ajuste, pautas salariales que son distintas, de algún modo más moderadas que las que veníamos teniendo en los últimos 10 años. Todo un contexto que es propio de un cambio de fase en el ciclo económico, después de 10 años de viento de cola, como se ha dicho, o de vacas gordas. Estamos entrando en una fase diferente, de signo contrario, de vacas flacas, y de viento que se está poniendo de frente, o por lo menos el avión entró en una zona de turbulencias y hay que ajustarse los cinturones. La economía es una cosa que podrá mucha gente no entenderla por la manera que se plantea, en fin, pero es una cosa que se siente. Que importa a todo el mundo. Y la siente la gente. A todo el mundo. Entienda más o menos lo siente. A todo el mundo. Pero hablando de aquellos operadores que por alguna razón, son empresarios, que tienen que dar puestos de trabajo, que tienen que pagar salarios, o los propios gobernantes que tienen que manejar las finanzas públicas. ¿Esto es una sorpresa? No, amanecimos un día y dijimos, ¡opa! No. O era una cosa que ya el año pasado y el anterior, cuando estábamos todavía con el sol y con el viento de cola, era previsible. Bueno, yo estuve aquí el año pasado y otros colegas también, y ustedes han entrevistado en el diario, en distintas oportunidades, hablan con gente que está, con colegas, y yo diría que había un consenso bastante amplio en la profesión de que esto se venía. Es decir, a nosotros no nos toma de sorpresa. Es más, en todo caso, se dilató un poco más de lo que uno hubiera esperado, porque hay algunas cosas que están jugando a favor. La subida de tasas en los Estados Unidos se viene pateando para adelante hace mucho tiempo, y todos, no solo nosotros, allá arriba, esperaban que ocurriera antes.
Lo de Argentina. Argentina está en modo pausa, como cuando ponemos pausa al aparato, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque estamos en un interín entre un gobierno que se va y un gobierno que viene. Se sabe que el que viene va a ser mejor que el que se va, por definición, peor no puede ser. Digo, podría ser Venezuela todavía, ¿no? Pero, en fin, el que viene financia al que se va, lo ayuda, porque se descuentan que va a hacer medidas y correcciones a la política económica, pero no está generando problemas en este momento. Hace un año y pico, el dólar en Argentina valía 14.50, ahora vale 13.50 y estuvo en 12.50 hasta hace pocos días. Y mientras tanto hubo 30% de inflación allá, o sea que Argentina está mucho más caro. Por lo tanto ya no es un problema de que se llena el barco para cruzar a hacer compras. El tema está más de la otra frontera ahora, sí. Está en Brasil, sí. Que es donde tenemos el foco, la mira puesta nosotros ahora, ¿no? Con un dólar que ayer tocó 3.24 y bajó un poco, pero que está muy volátil, muy nervioso por las noticias externas, Grecia, China. De Grecia vamos a hablar un poquito más adelante, ¿puede sí, ser? ¿Cómo no? Fede. Bueno, quizás cuando ganó el Frente Amplio, yendo ya a la política económica, cuando ganó el Frente Amplio el año pasado, quizás una de las incertidumbres más grandes que generaba era decir, bueno, ¿qué va a hacer ahora en este nuevo contexto económico, veniendo, que, como es lógico en un partido que intenta mantenerse en el poder, con un discurso bastante optimista y complaciente? En los últimos meses vimos ya un sinceramiento, digamos, de la realidad por parte del equipo económico, y vimos algunos bocetos de lo que van a ser los lineamientos para el presupuesto y para los consejos de salarios. Esa reacción del gobierno, ¿vos cómo la evaluás y es suficiente ese sinceramiento? No es suficiente, es bueno el sinceramiento, más vale tarde que nunca. Los tiempos electorales postergaron, naturalmente, siempre pasa, en el 99 pasó también. El año 2014 y el 99 tienen cosas parecidas. Un último año de gobierno, recibiendo un shock externo negativo, pero no corrigiendo porque hay elecciones a fin de año. En aquel caso, en el 2000 tampoco se corrigió. Ahora sí se intenta corregir. Se cambiaron las pautas salariales, como tú bien decías, se moderaron o se diferenciaron de las anteriores. Hay una visión más realista de la perspectiva que tenemos. Las palabras que más repite el equipo económico son prudencia y cautela. No hablan de ajuste porque políticamente es incorrecto, pero ladra, tiene 4 patas y mueve la cola cuando está contento, es un perro. El ajuste fiscal tiene normalmente 3 componentes: aumento de impuestos, recorte de gastos e inversiones y ajuste de tarifas. Bueno, ajuste de tarifas ha habido y va a seguir habiendo. En enero subieron la UTE cuando Kramerman antes decía que iban a bajar, subió 7 en vez de bajar 5. En ANCAP fue un chiste la rebaja con todo lo que había bajado el petróleo. Bueno, dice que se reconocieron cosas que en la paramétrica no estaban porque ANCAP había estado colaborando en la política antiinflacionaria, lo cual es cierto. Falta ahora el aumento de impuestos. Se comprometieron en campaña electoral a no hacerlo. Sí, y la próxima vez que nos veamos, el año que viene o a fines de este año, seguramente el tema va a estar en el tapete. ¿Vos pensás que va a ser? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Sí? Es más, hay parte de los economistas del Frente Amplio, no los que están en el equipo económico, que están planteando ya cosas. Lo hizo Jerónimo Roca por Twitter el otro día, lo ha hecho Lesker notoriamente. Yo creo que en algún momento esa tercer componente del ajuste fiscal va a estar sobre la mesa. ¿A qué estamos asistiendo cuando sabemos que dentro de un partido, cuando hay diferencias, se trata de hablar en medias lenguas para que la cosa no sea tan grave, pero vemos a una Astori muy firmemente, no solamente hablando de los recortes en las empresas públicas, sino dando señales de que las cosas no se manejaron de una manera del todo prolija. Vemos por otro lado a Mujica en El Espectador hoy, sabiendo decir que el equipo económico tenía toda la información y que había habido una intencionalidad en los gastos que se habían hecho a través de las empresas públicas, porque eso era inversión. En la misma línea está Sendik, en la misma línea está Tajam, que es un asesor del Movimiento de Participación Popular. ¿A qué asistimos cuando vemos a una Astori y un equipo económico en una sintonía y al mujiquismo
en otra sintonía. O a Vázquez cuando asume diciendo que la cosa estaba peor de lo que se esperaba. Bueno, por ejemplo, sí, también. Y bueno, yo no sé la interna, cuánto se hablaba en la interna, cuánto le decían a Vázquez en la campaña electoral, su equipo económico de campaña. Pero vos estuviste en el Ministerio de Economía, ¿no? Vos ocupaste cargo. ¿Es posible que el Ministerio de Economía no sepa qué está haciendo ANCAP? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Economía no dijera, mirá Raúl, mirá Raúl, la mitad de eso, mitad de todo ese déficit que estás teniendo es un problema cambiario? ¿Por qué no movemos ahí? ¿Por qué no nos posicionamos? No, O sea, a ver, hay cifras, si hay una cosa buena que tiene nuestro país, entre muchas cosas buenas que tiene, es la transparencia de la información y la veracidad de la información. Acá no tenemos INDEC. Y todos accedemos en la página web del Ministerio de Economía el último día de cada mes a la situación fiscal del mes anterior, 30 días antes, digamos, vencido 30 días antes. Y todos veíamos esos números que iban empeorando. Lo del balance de ANCAP es distinto porque acá hay dos visiones. Está la visión contable y la visión financiera. En general los economistas nos referimos a la visión financiera, al criterio de caja. Es decir, pero los números de caja de ANCAP andaban muy mal. El balance es otra cosa, el balance es el criterio contable. Yo te dije ANCAP, pero podría haberte dicho Antel. No, en Antel lo mismo. Bueno, en Antel lo mismo. El año pasado hubo 10.000 millones de pesos de inversiones en Antel, que es 4 o 5 veces lo que era un año normal antes. Se invirtieron todo. Pero digo, cuando vos estuviste en el Ministerio de Economía, y por eso me parece que tenés una autoridad para hablar de esto. Cuando un ente hace esos gastos, esas inversiones, o llamarle como quieras, y el Ministerio de Economía no tiene potestades de incidir, es porque hay un lineamiento económico que baja de presidencia que dice esto se puede hacer. ¿O bueno, son realmente autónomos los entes? No, depende de la arreglo institucional que haya. Yo hace 21, 22 años era director de OPP y en esa época había una división política de inversión pública y otra división empresas públicas. Había 2 jerarcas en esa oficina y estábamos en contacto permanente con las empresas públicas. Yo me reunía, no te digo semanalmente con todos, pero había un acuerdo, obviamente. Son autónomos, pero no son repúblicas independientes. Y siempre alguno te copiaba alguna cosa, evidentemente. Siempre algún puntero derecho, algún puntero izquierdo muy hábil que al JAS lo deja medio parado. Pero se manejaban las cosas con un criterio que en algún momento, no sé cuándo, se dejó de hacer. ¿Fue en el gobierno de Mujica? ¿Fue en el gobierno anterior de Vázquez? No lo sé. Yo no tengo elementos para saber cuándo ocurrió eso. Pero desde el momento en que ahora este equipo económico dice vamos a volver a poner la casa en orden, vamos a volver a coordinar, es porque ni la casa estaba en orden ni se estaba coordinando. Bueno, la última vez que nos enfrentamos a un episodio, por lo menos de la incertidumbre que supone la situación actual a nivel económico, de coyuntura internacional, quizás pueda ser 2008. 2008, cuando estalla la crisis internacional, no sabíamos qué iba a pasar de ahí en más, podría haberse complicado más de lo que efectivamente se complicó. Y ahí la respuesta del gobierno fue, bueno, ante una contracción o un debilitamiento del sector privado, bueno, mayor inversión pública. Ahí las cuentas eran otras, estábamos cerca de un equilibrio fiscal, ahora estamos con un déficit de 3,5%. Claro. ¿Cómo pesa Coincido con lo que tú decís de que fue el episodio anterior a este de incertidumbre grande, pero fue un episodio muy rápido, que se revirtió muy rápido. Ya al principio del 2009 hubo una salida rápida a nivel global del problema. Y aquí en Uruguay yo no creo que, porque no se hace tan rápido una decisión de una inversión o de cambio presupuestal. Lo que ocurrió es que ya estaba diseñado el presupuesto del año 2009, que era un año electoral, y como en todos los años electorales en Uruguay hay un impulso fiscal. Es decir, no es que voy a ser anticíclico, no. Las cartas ya estaban echadas, no hay una respuesta tan rápida de la política fiscal ante un cambio de escenario tan abrupto como el que se dio. Y se revirtió muy rápido además. Pero es cierto también lo que tú decís en cuanto a que 2007, 2008 todavía había números relativamente buenos. Y ese es el punto. Mucha gente, y mismo en el Frente Amplio, viendo la prensa uno lo ve, ¿no? Es decir, critican cómo van a frenar ahora. Sí.
Y bueno, pero Sí. ese es el problema que siempre hemos tenido en Uruguay. Frente Amplio, blancos y colorados, siempre. Cuando el motor privado está potente, el motor público se le pone al lado y él echa más leña al fuego. En tiempo de vacas gordas, más ración para las vacas. Y se la gastan y cuando viene la vaca flaca, se comieron la ración antes. El motor privado se apaga, se desacelera y el público se quedó sin nafta para ser contracíclico. Pero a pesar de lo que vos decís... Somos procíclicos en los dos momentos. Está bien, pero a pesar de lo que vos decís, como yo te decía antes, uno sigue leyendo discursos como el de Taján, como el de Mujica hoy, incluso como el de Sendi, que dicen, en momentos que se enfría, no vayamos en el sentido del enfriamiento. ¿Eso sería correcto? Si se hubiera generado una reserva en los momentos de abundancia, como hizo Chile con el tema del fondo anticíclico, con el cobre, y Andrés Velasco, ministro del primer gobierno de Bachelet, usó esos recursos acumulados en tiempos de abundancia en los momentos en que cambió el signo de la cosa. Ahora se habla de usar las reservas, pero si las reservas se constituyeron con deuda, no con superávit fiscal. Si las reservas se hubieran constituido con superávit fiscal y hubieran estado ahí guardadas, ¿no? Como uno junta fardos o raciones en el campo para darle en el invierno cuando se queda sin pasto a las vacas, fenómeno. Pero si me lo gasté en el verano, en un verano llovedor, no hay ahora con qué. Entonces, el gobierno vuelve a ser procíclico. Fue procíclico en el auge y es procíclico en la desaceleración. Digamos, si el gobierno cediera ante esas presiones internas que pueden tener un costo político para la izquierda, ¿no? Porque hablábamos antes de empezar el programa, posiblemente el Frente esté probando hoy el astorismo, sobre todo, probando un poco de la vieja medicina frente amplista, que era este discurso que tiene el ala izquierda del Frente, cuando el Frente era oposición, era un discurso unánime y era el discurso con el que se le plantaban ante los gobiernos blancos y colorados. Ahora que les tocó gobernar, se racionalizaron y dentro mismo del Frente Amplio hay oficialismo y oposición. Sí. Entonces, ¿qué pasa si el oficialismo, si la línea astorista cediera a las presiones de quien dice echemos más leña para calentar este enfriamiento? Expliquémosle al televidente qué significa echémosle más leña al fuego. Significa aumentar el presupuesto o la inversión con cargo a más déficit y por lo tanto a más deuda o a menos reservas. Eso significa. Y por lo tanto nuestra calificación de riesgo se evaporaría en poco tiempo porque la solvencia fiscal del Estado cambiaría, la capacidad de repago de la deuda se vería deteriorada y la perspectiva de nuestra deuda no podría mantener el grado de inversión y ya salir a endeudarnos nos costaría mucho más caro. Y en un momento como este del mundo, eso es jugar con fuego cuando hay mucha nafta derramada en el piso. Es una locura. Es una locura eso. Sí. Bueno, y a nivel salarial, digamos que el gobierno hasta ahora dio el primer puntapié, el puntapié inicial del partido de la ronda de consejos de salarios. ¿Cómo ves vos esos lineamientos? Son lineamientos que yo los veo más orientados, y creo que está bien, a preservar empleo que al tema inflación. Son lineamientos que si la inflación baja está bien, pero que si la inflación sube tampoco cambia demasiado. No está el foco de estos lineamientos salariales el tema inflación. Incluso hay una cláusula curiosa de que pone un 12% de variación interanual del IPC para dar un gatillo especial. Y mucha gente se pregunta, y eso hace ruido en el mercado, ¿por qué 12? ¿Quiere decir que la trinchera de la inflación se corrió? Pero yo creo que buscan cuidar el empleo, que es lo que más hay que cuidar en este momento. Si uno compara los datos que tenemos al día de hoy, enero-abril, del año pasado con enero-abril de este año, la tasa de desempleo está arriba del 8, pero está arriba del 8, solamente arriba del 8 y no más arriba, gracias a que mucha gente se retiró del mercado de trabajo. La participación laboral, o la tasa de actividad, o la oferta de trabajo, se redujo. Hubo más de 20.000 personas que salieron del mercado de trabajo.
y por lo tanto no están desocupados, pero que si estuvieran en el mercado de trabajo estarían desocupados. El desempleo, si esa gente no se hubiera retirado, estaría arriba del 9 hoy. Entonces, si esa gente vuelve al mercado de trabajo, o si no sigue yéndose gente al mercado de trabajo, yo creo que en pocos meses vamos a tener el desempleo arriba del 9 y quizás cerca del 10. Vos decías, Javier, que estos lineamientos apuntan más a mantener el empleo que a mantener bajo control la inflación, o por lo menos a reducir la inflación. Pero, sin embargo, hay una innovación en particular en estos lineamientos, que es que son los ajustes nominales y no ajustes reales, que son, digamos, lo que más ha generado problemas a nivel sindical. Pero al final del día hay una corrección por IPC. O sea, si hay una cosa que es clarísima, es que la indexación se mantiene. ¿Ah? Cambió la memoria de la regla indexatoria. Se hizo una memoria de 2 años en vez de 1 año, pero sigue habiendo indexación al IPC al final del periodo. A lo largo del periodo, en términos de un promedio anual, puede haber una caída transitoria del salario real, pero punta a punta se vuelve, en el peor de los casos, al primer día. Claro. O sea, no son pautas ni que desindexan ni que bajan el salario real al final del convenio o al cabo del segundo año. Pero también es cierto que los sectores más problemáticos, yo escuchaba a un empresario, no recuerdo cuál, presidente de cámaras en estos días en la radio, diciendo, bueno, pero entre los sectores más complicados y los sectores medios, una diferencia de medio punto, de 1 punto en el salario, no le cambia la vida. Un sector que esté complicado necesita una diferencia mayor hacia abajo en los aumentos salariales. Pero claro, es muy difícil desde el punto de vista de economía política imaginar un gobierno que va a plantear pautas que bajan el salario real ex ante. Lo que va a ocurrir en esos sectores más complicados es que llegado el momento, o se sientan a la mesa de nuevo, barajan y dan de nuevo, y dicen, no, mirá, el aumento que estaba en 8 va a ser 4, o suspendemos este semestre, porque si no aumenta el desempleo en este sector, en esta empresa, o va a aumentar el desempleo. Te pregunto porque hablando con gente del PIT-CNT me decían, bueno, pero si estos ajustes, si la magnitud, no nos molesta tanto la magnitud de los ajustes como el hecho de que sean ajustes nominales y no ajustes reales. Si se hubiera presentado en otros términos, quizás lo hubiéramos tomado de otra manera. En ese sentido, la batalla que dio, estas 2 batallas, digamos, que da el gobierno, una por cambiar la dinámica o el mecanismo del ajuste, y otra por tender a mantener el empleo con niveles de ajuste en términos reales menores. ¿No son 2 batallas que confunden y generan ruido quizás sin tener un... Yo creo que el mecanismo de ajuste es coherente con el propósito. Lo que pasa es que venimos de una economía que en los últimos 10 años creció a más del 5% anual. El empleo en Uruguay, desde que volvió la democracia, hace 30 años, ha subido 1,5% cada año. Entonces, haciendo una cuenta muy sencilla, porque el PIT-CNT se equivoca cuando dice que lo que sube el producto tiene que subir el salario. Lo que sube el producto tiene que subir la masa salarial en todo caso, que es cantidad de salarios, o sea, salarios por empleo. El empleo sube 1,5 todos los años, como tendencia de largo plazo. Entonces, con la economía creciendo al 5,5 o al 5, 1,5 de empleo, bueno, subía a 3,5 o 4 el salario real. Pero con la economía creciendo al 2 o al 2,7, como dice el gobierno, menos el 1,5 de empleo, da para que crezca 1,2 o 0,7, según sea 2 o 2,7. Entonces, el contexto es otro. No se podía pretender seguir en un piloto automático en medio de la tormenta. El piloto automático funciona cuando el clima está calmo. Pero me metí en la zona de turbulencia, yo no puedo, tengo que agarrar el control y sacar el piloto automático, si no me estrello. Entonces, la realidad es que de un modo u otro, llámese ajuste nominal, ajuste real o como quiera que se llame, al final del día los salarios van a subir menos que en los últimos años, porque el producto va a crecer menos. Porque el país está recibiendo un shock externo negativo, contrario al positivo que tuvo cuando tuvo viento de cola. Eso es así. Y si uno quiere pensar que las leyes de la economía están derogadas, se equivoca. El shock externo, el peor escenario de Grecia. Pero Grecia, el peor escenario de Grecia depende, ¿para los griegos o para nosotros? Para nosotros. Porque es muy difícil.
Y para nosotros... ¿Dónde puede pegar si pega? Y yo creo que si pega una salida de Grecia de la moneda euro, que creo que es inevitable, porque si no es volver a patear para adelante el tema. Grecia no puede salir de esto sin una devaluación, y para devaluar tiene que tener moneda propia, no moneda ajena, dracma y no euro, es lo que yo creo. El euro se va a debilitar. Hay algunos colegas que dicen que al contrario, lo que queda del euro va a ser más positivo al salir Grecia, y puede apreciarse el euro. Brasil es el que está recibiendo. Nosotros recibimos los shocks a veces amplificados o potenciados por nuestros vecinos. Y hoy el vecino que tenemos más vinculado al mundo es Brasil. Argentina está medio fuera del sistema. Y Brasil es la caja de resonancia de los shocks globales, y que nos los amplifica cuando sube el dólar en Brasil. Pero yo no veo algo dramático por ese lado. No. Los problemas dramáticos que tenemos nosotros es el cambio de ambiente global hacia un mundo con un dólar más fuerte y commodities más bajas, más depreciadas, y dos vecinos complicados, que se alternan en traernos malas noticias y en hacernos poner la mira en uno de ellos. Hoy es Brasil, dentro de unos meses seguramente lo será Argentina. ¿Pero Brasil puede traer problemas de competitividad? Con Brasil tenemos un enorme problema de competitividad. Con Brasil el indicador de tipo de cambio real convencional está muy por debajo de cualquier promedio histórico razonable que uno considere, y basta ir a ver las empresas en la zona de influencia de la frontera brasileña, lo que han caído las ventas, como fue antes con Argentina, cuando el luz se había disparado. Es decir, tenemos ese problema siempre, vecinos que cambian sus precios relativos muy abruptamente, nosotros por estar muy dolarizados que no los podemos seguir, o porque hay necesidades políticas. Seguir a un vecino que se abarata implica abaratarnos, y para abaratarnos hay que hacer los deberes, y los deberes tienen costos políticos. Javier, te quedo muy agradecido, te quedamos muy agradecidos por haber estado, ya sos como de la casa, así que seguramente nos vamos a volver a ver. Con mucho gusto. Gracias, Fede. Por favor. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.